La historia de Glen Ray, el hijo de Chucky y Tiffany, en la saga de Child's Play, toma un giro perturbador dentro del universo de terror, mezclando violencia, horror psicológico y sátira. En Sea of Chucky 2004, la película que marca su entrada en la franquicia, el personaje de Glenn se presenta como un ser que lucha por escapar de la herencia maldita de sus padres. Nacido de dos muñecos poseídos por los espíritus de dos asesinos violentos, Glenn es una figura que representa tanto la maldad heredada como la lucha interna por la humanidad. El origen de Glenn está enraizado en las atrocidades cometidas por Chucky, el muñeco asesino, que anteriormente fue un asesino humano llamado Charles Lee Ray, y Tiffany, una mujer que también fue un monstruo antes de convertirse en muñeca. En Bride of Chucky, 1998, se da a entender que la pareja tiene un hijo, pero no es hasta Seed of Chucky que se explora completamente esta línea argumental. El hijo de los dos asesinos es presentado como un muñeco llamado Glenn, un ser que parece ser diferente a sus padres, pero que sin embargo está marcado por su origen. Desde su primera aparición, Glenn es un personaje completamente fuera de lugar en este universo de horror. En contraste con sus padres, Chucky y Tiffany, Glenn parece ser el antítesis de la maldad que los define. Es tímido, emocionalmente vulnerable y lo más inquietante, tiene una verdadera aversión hacia la violencia que ha caracterizado a sus padres. Esta presentación genera un tono oscuro y retorcido en la película, ya que, a pesar de su apariencia inocente, es un hijo de una familia profundamente perturbada y llena de maldad. La lucha de Glenn no es solo externa, enfrentándose a la influencia de sus padres, sino interna, pues dentro de él se esconde una personalidad dividida. Este es uno de los giros más escalofriantes y perturbadores de su historia a la existencia de su alter ego Glenda, una personalidad mucho más cruel y despiadada que refleja completamente las características asesinas de sus padres. Mientras que Glenn es sensible y se aleja del asesinato, Glenda es sádica, maliciosa y disfruta de la violencia. Esta dualidad es la raíz del horror que representa Glenn, ya que simboliza el eterno conflicto entre el bien y el mal, entre la naturaleza humana y el monstruo que lleva dentro. Es una lucha por la supervivencia y la identidad en un mundo donde la sangre de los asesinos corre por sus venas. El terror psicológico es uno de los elementos que más se explora con el personaje de Glenn. A lo largo de Seed of Chucky, vemos cómo el personaje se enfrenta a la herencia maldita de sus padres, siendo constantemente presionado por Chucky para que lo siga en su camino de muerte y destrucción. Chucky ve en su hijo una extensión de sí mismo, una figura que puede continuar su legado como el muñeco asesino por excelencia. Tiffany, aunque un poco más maternal, también tiene sus propias expectativas para Glenn, esperando que él se convierta en una versión de ella misma, pero también violenta y despiadada. El contraste entre el amor de Tiffany y la crueldad de Chucky añade una capa de terror psicológico al personaje de Glenn, pues no puede escapar de la dualidad de su propia existencia. La relación con sus padres está cargada de manipulación emocional y terror constante, ya que no solo enfrenta la presión de ser un asesino, sino que también sufre la disonancia de no querer serlo. A lo largo de la película, Glenn intenta resistir el deseo de matar que parece inevitable en su herencia, pero su situación empeora. La violencia que lo rodea y la constante presión de sus padres lo empujan hacia un camino de perdición. A pesar de sus intentos de rechazar la sangre que lleva, la tragedia es que Glenn es incapaz de escapar completamente de lo que es. La trama se vuelve cada vez más macabra y aterradora, ya que Glenn, con su naturaleza dividida, finalmente cede ante la oscuridad de su propia existencia. La violencia que tanto rechazó finalmente se apodera de él, y en un giro inquietante, se convierte en lo que tanto temían un asesino. Esta transformación en el personaje de Glenn es el reflejo más claro de la maldición que sufre,
una maldición que parece ser inevitable. Aunque lucha por liberarse de la violencia de sus padres, finalmente la herencia es más fuerte que su voluntad. La aparición de Glenda en la historia añade un nivel aún más perturbador a la película, ya que mientras Glenn trata de escapar de la violencia, Glenda se siente liberada en ella. Glenda es la manifestación de todo lo que Chucky y Tiffany representan: la muerte, la destrucción, la falta de remordimiento. Esta parte del personaje de Glenn no solo introduce un elemento de terror psicológico, sino que también subraya la idea de que aunque uno trate de escapar del mal, siempre hay una parte de uno mismo que está conectada a él. Glenda es el lado oscuro de Glenn, y su existencia es una muestra de cómo las elecciones y el pasado de nuestros progenitores pueden influir en nuestras vidas, a veces de manera irreversible. La película juega con el terror de la identidad, mostrando cómo un personaje aparentemente inocente puede tener dentro de sí una monstruosidad capaz de igualar a la de sus padres. El terror en Seed of Chucky no solo se basa en la violencia física y el horror explícito, sino también en la tensión psicológica que se genera a través del conflicto interno de Glenn, el hecho de que él sea el hijo de dos de los asesinos más infames de la historia del cine de terror, lo coloca en una posición única. Por un lado, es un ser con el potencial de ser algo bueno, pero por otro, está condenado por la naturaleza maligna de sus padres. Esta tensión se traduce en terror psicológico, ya que la audiencia puede sentir la lucha interna de Glenn y el miedo de que, a pesar de sus esfuerzos por ser diferente, siempre está destinado a seguir el mismo camino que sus progenitores. Al final de Seed of Chucky, la historia de Glenn no encuentra una resolución clara. Su lucha por liberarse de su destino es frustrada, y la película termina con la sensación de que, aunque ha sido testigo de la violencia y la muerte desde su nacimiento, la lucha de Glenn por escapar de esta violencia solo lo ha conducido a abrazarla. Esta conclusión no solo es inquietante, sino que es una representación de lo que realmente significa estar atrapado por el pasado. Glenn, como hijo de Chucky y Tiffany, está irremediablemente marcado por lo que sus padres representaron en el caos, la muerte y la destrucción. En resumen, Glenn Ray es un personaje profundamente perturbador que combina los elementos del terror psicológico con los clásicos del cine slasher. Su historia es un testimonio de cómo el destino y las expectativas pueden influir en la identidad de una persona, incluso cuando lucha por ser diferente. La lucha interna de Glenn es un recordatorio de que, aunque se pueda intentar escapar de la maldad heredada, siempre habrá algo dentro de nosotros que puede conectarnos con nuestra historia, y esa conexión puede ser tanto nuestra salvación como nuestra condena. La historia de Glenn es una tragedia oscura, una historia de terror sobre el destino, la familia y la incapacidad de escapar de lo que uno es.